Jesús fue sentenciado a muerte, aunque el gobernador romano Poncio Pilato lo declaró inocente. Y fue sentenciado a muerte porque la turba de los judíos, manipulados por las autoridades religiosas de ese momento, presionaron hasta conseguir la sentencia de muerte. Así que en un momento determinado Jesús, cargando su cruz, salió hacia el lugar de la calavera para ser crucificado. Vayamos a la palabra. Dice Juan 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Poncio Pilato, el gobernador romano encargado de guardar la paz social en la región, presionado por los sacerdotes y el pueblo judío ahí presente, había ofrecido este castigo sobre el prisionero Jesús, con el propósito de soltarlo enseguida, pues no halló ningún delito digno de muerte. Pero el clamor de la turba fue: crucifícale, crucifícale. Así que Pilato ordena que fuera azotado, como se azotaba a los peores criminales. Esta brutalidad deja ver el tamaño del sufrimiento de Jesús y su disposición a soportar tal dolor por la humanidad para cumplir su compromiso con la misión de salvación, y confirma la naturaleza sacrificial de su amor. Mateo 27:27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. El grupo de militares estacionados ahí, una cohorte que se componía aproximadamente de 600 hombres, participaron en el simulacro de coronación del rey de los judíos como parte de las burlas de que fue objeto. Desnudaron su cuerpo, le quitaron su propia prenda exterior y le pusieron otra capa que bien pudo ser de alguno de los soldados romanos. La corona tejida de espinas, la caña en su mano derecha, escupitajos, golpes con la propia caña y la reverencia hipócrita ante Jesús son formas de burla, humillación y vejación que Jesús soportó valientemente, demostrando amor y compasión por sus mismos angustiadores. Ese es el paso final que formaliza la sentencia de muerte, demostrando la injusticia humana que Jesús soportó, cumpliéndose la profecía en cuanto a que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Esta es la declaración pública de Pilato sobre la inocencia de Jesús, lo que permite ver su intento de absolverlo. Dice Juan 19:5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Antes de la crucifixión, sufrió la humillación, pues al ser presentado por Pilato, la expresión he aquí el hombre es tratado como un hombre común y más que común, como un criminal vil, pues a esos hombres se les daba el trato que le estaban dando a Jesús. Es en ese preciso momento que resalta su amor y su disposición a sufrir por los demás. Jesús nunca dejó de tener poder y autoridad, pues ese poder y autoridad se demuestran en su disposición a sufrir y servir por los demás, no en las apariencias externas. Dice Juan 19:6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Este pasaje revela la presión social y la injusticia que rodean a Jesús en el momento de su condena.
Es una ilustración de la tendencia humana a resistir el cambio y aferrarse a las normas establecidas, incluso a costa de sacrificar la verdad y la misma justicia. El sacrificio que Jesús está a punto de soportar tiene como base la inocencia, amor, redención y el coraje necesario para defender la verdad y pagar el costo, enfrentándose a la injusticia. Dice Juan 19:7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Las autoridades religiosas judías interpretan que Jesús, al llamarse hijo de Dios, comete blasfemia, pues siendo hombre pretende ser divino. Resulta que la acusación que usan para matarlo es: se hizo hijo de Dios. Hijo de Dios es la verdad, pues Jesús efectivamente es Dios que tomó forma humana en el vientre de María, aunque los judíos rechazaron y siguen rechazando esa verdad. Entonces, la acusación formal no fue política, no fue sedición, sino blasfemia, al afirmar Jesús que es el Hijo de Dios, que es Dios y efectivamente Rey de los judíos. Dice Juan 19:8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. A pesar de la autorización y por lo mismo el poder de Roma para crucificarlo, Pilato experimenta miedo al enfrentarse a la posibilidad de estar juzgando a un ser divino o a un enviado de Dios. Dice Juan 19:9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. El silencio de Jesús demuestra su soberanía, pues a pesar del sufrimiento físico, Jesús no se defiende ante un poder humano, reafirmando que Pilato no tendría una autoridad si no le fuera dada de arriba. Aquí se encuentran dos hombres, uno llamado Jesús, tranquilo y soberano, frente a un Pilato temeroso y confundido, demostrando que la justicia humana falla y se cumple el propósito divino. Dice Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Dos puntos de vista opuestos. Pilato hace hincapié en que tiene poder para crucificar o soltar a Jesús. Pero Jesús sabe que el poder de Pilato es limitado, comparado con el poder que Jesús puede ejercer y que depende de la voluntad de Dios, quien es la autoridad máxima en todo el universo. Aquí está el contraste entre la autoridad humana y el propósito divino, lo que anima a tener en cuenta el verdadero poder. Dice Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Este es un ejemplo del efecto que produce la presión social, incluso entre las personas que representan autoridad gubernamental. Es claro el conflicto entre hacer lo correcto y ceder a presiones externas, lo que lleva a reflexionar sobre la importancia de mantener valores y principios, incluso en situaciones difíciles. Para que no se cometan injusticias ni se acepten chantajes, como sucedió con Pilato, es necesario ser valientes, pues los principios y valores de cada persona son los que definirán su conducta en cualquier situación. Mantenerse firme define quién es quién e inspira a otros a hacer lo mismo. Dice Juan 19:13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo
Gabata. El enlosado es un área pavimentada dentro del palacio del gobernador que se utilizaba para los juicios públicos. Es probable que esta área estuviera en una parte elevada del palacio. Está cumpliéndose todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado respecto del Cordero de Dios, del Mesías, su sufrimiento, su sacrificio y el efecto de la obediencia a Dios, su Padre. Lo cierto es que la muerte de Jesús en la cruz como resultado de este juicio injusto llevó a la redención de todos los creyentes. Dice Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. La Pascua era una de las fiestas solemnes de los judíos que les recordaba la liberación de los judíos cuando eran esclavos en la tierra de Egipto. La hora sexta equivale a las 12 horas del día, hasta hoy, en pleno siglo XXI. En la fiesta de la Pascua debía sacrificarse un cordero por familia y con su sangre debían marcar los dinteles de las puertas de sus casas para indicar que estaban protegidas de la muerte, porque esa fue la última plaga que sufrió Egipto, pues significó la muerte de todos sus primogénitos, animales y personas. Después de esa plaga, los israelitas salieron de la tierra de Egipto, guiados por Dios, a través de una nube y una llama de fuego, con Moisés encabezando la columna integrada por todo el pueblo de Israel. Dice Juan 19:15. Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Este otra vez es un ejemplo de autoridades judías que afirmaban lealtad al rey de los judíos, pero en realidad su lealtad estaba en la figura del emperador romano que controlaba su territorio. Cuando las personas que ejercen la autoridad no tienen creencias y valores auténticos, su participación es perjudicial para la comunidad que gobiernan, pues terminaron crucificando a su propio rey. Dice ahora Mateo 27, versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. En esos momentos reinaba el caos y la confusión. Pilato intentó encontrar una manera de hacer frente a la situación. Estaba claro que los religiosos judíos tenían celos por la popularidad de Jesús, pero al mismo tiempo no vio ninguna ofensa que Jesús hubiera cometido como para ordenar su ejecución, nada digno de muerte. Pilato, en un intento de eludir la responsabilidad, decidió lavarse las manos simbólicamente en presencia de la multitud, declarando su propia inocencia de la sangre de Jesucristo, pues no quería que se cometiera un asesinato sin sentido, pero sí quería que se hiciera justicia a la vista de los judíos. Y eso no era posible porque los judíos lo que pidieron fue una injusticia. Dice Mateo 27:25, y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo que el pueblo está diciendo es que asumen la responsabilidad de su decisión colectiva de condenar a Jesús a muerte. Están diciendo que aceptan las consecuencias de sus acciones, que están dispuestos a cargar con la culpa de lo que han solicitado. Es una declaración de responsabilidad colectiva y de la aceptación de las consecuencias de las decisiones tomadas en un momento determinado. En otras palabras, es la aceptación de la multitud asumiendo la responsabilidad, la culpa y las consecuencias de la muerte de Jesús. Seguramente no lo pensaron. Dice Lucas 23:24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Lucas lo expresa desde su propia óptica, de cuya lectura se puede reflexionar respecto de Jesús y su humildad, pues a pesar de haber sido declarado inocente,
Jesús no se defendió ante las acusaciones que hacían en su contra. Jesús siguió su camino con humildad y aceptación de la voluntad del Padre. Cuando lo hizo, dejó un ejemplo de cómo se deben afrontar las dificultades y pruebas, siempre que se tenga una buena relación con Dios, pues es Él el que guiará a buen final. Dice Marcos 15:20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Después de ser torturado y burlado por los soldados romanos, Jesús fue despojado de la púrpura que le habían puesto en señal de burla y le vistieron con sus vestidos antes de llevarlo a la cruz. Era costumbre que una gran multitud siguiera a un criminal condenado en su camino a la crucifixión, pues este era un evento diseñado para ser totalmente público. De acuerdo a las costumbres de la crucifixión, un guardia romano iba al frente con un letrero que indicaba el nombre y el crimen de la persona por todo el camino hasta la crucifixión. Normalmente tomaban el camino más largo para que la mayor cantidad de personas pudieran ver cómo el Imperio Romano trataba a sus enemigos. Los seguidores de Jesús ahora también pueden enfrentar momentos difíciles. Así que es importante no perder de vista la fe y mantener la humildad en todo momento, así como la dependencia delante de Dios. Hoy, Dios en su fidelidad siempre está. Estará con sus seguidores y en momentos de aflicción por Cristo, enviará al Espíritu Santo para defender, proteger, libertar, dirigir. Dice Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Una cruz podía tener la forma de una T, de una X, de una Y o de una I, además de la figura tradicional. A los hombres condenados a muerte se les obligaba a caminar al lugar de la crucifixión cargando uno de los maderos que pesaba más o menos 80 libras, aproximadamente 35 kilos. Y sus manos eran amarradas a la cruz. Regularmente, el condenado llevaba una viga de su cruz al lugar de la ejecución. Jesús también lo hizo, dijimos, aunque como se lee enseguida, a Jesús lo ayudó otro hombre a llevar su cruz. Dice Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Simón es probable que se trate de un judío que había llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Jesús inició la caminata cargando su cruz, pero seguramente estaba muy debilitado por los azotes, así que hicieron que Simón le ayudara. Marcos 15:22 dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Puede ser una pequeña colina que tenía la apariencia de una calavera. También es posible que le hayan puesto ese nombre por las muchas ejecuciones que se llevaron a cabo ahí por medio de muertes violentas. Dice Lucas 23:27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Las mujeres lloran seguramente porque ven la inocencia y benevolencia de Jesús, quien había sido una fuente de esperanza para el pueblo. Dice Lucas 23:28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No lloréis. Entre líneas se lee, mi sufrimiento y muerte es una necesidad. No es un accidente o efecto del apetito de ver morir a un hombre, sino es un antiguo pacto, más antiguo que la tierra o el cielo.
La justicia lo exige, la justicia divina, pues la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Aunque el llanto de esas mujeres tuvo su origen en un dolor legítimo y bien fundado, no es de extrañar que lloren y lamenten cuando vieron al inocente, al hacedor de maravillas, sufrir tanto y a punto de morir, y todavía iba cargando su propia cruz. Jesús calma un llanto, pero recomienda otro llanto, pues sabe bien qué sucederá y por lo que realmente deben llorar. Jesús está profetizando el padecimiento que sufrirían en unos 40 años más adelante, cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén. Dice Lucas 23:29, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Esta expresión refleja la gravedad de los tiempos que llegarán para estas personas en relación con la destrucción de Jerusalén y el sufrimiento que vendrá sobre su pueblo. La maternidad es una de las más hermosas bendiciones de Dios para el ser humano. Aquí Jesús está contrastando esa bendición con el sufrimiento que se anticipa. Jesús está indicando que en el tiempo de gran tribulación, la alegría de la maternidad puede desaparecer por el sufrimiento y la angustia. Puntualiza en la fragilidad de la vida humana y el dolor que puede acompañar en momentos de situaciones adversas. Dice Lucas 23:30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Aquí Jesús explica gráficamente la desesperación que sentirán las personas en tiempos de juicio deseando escapar de la calamidad que se avecina. Pues cuando dice que les dirán a las montañas que caigan sobre ellos, simboliza un deseo de huir de las consecuencias de sus acciones y del juicio divino. Jesús seguramente se refiere a las consecuencias de no creer en Jesucristo como Salvador y Señor, pues quienes no acepten a Jesús tendrán que sufrir la separación eterna. Es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de arrepentimiento y de buscar la misericordia de Dios. Dice Lucas 23:31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesús presenta la metáfora del árbol verde y del árbol seco. La metáfora es una comparación callada. Se traslada el sentido recto de una expresión a otro figurado. Jesús está diciendo, si esto están haciendo conmigo, comparándose al árbol verde, ¿qué pasará con él o los culpables? Comparándolos con el árbol seco. A partir de ese momento, todos los que rechazan a Jesús son como el árbol seco. Pues si bien Cristo murió porque sus pecados hicieron necesario que muriera, los pecados de los hombres fueron los que clavaron al Redentor en el madero. Y aquí es necesaria una reflexión personal. Nos asusta, nos disgusta, nos enoja lo que hicieron los judíos. Pero la verdad es que tú y yo y todos los seres humanos propiciamos ese sacrificio. También nosotros nos burlamos de Jesús. También nosotros lo tomamos en poco. También nosotros, cuando pecamos, cuando desobedecemos la palabra de Dios. Algunos ya conocemos a Jesús y a pesar de eso, con todo entendimiento, pecamos. Otros no lo habían conocido, ahora están escuchando de su amor y de su sacrificio. Y es la oportunidad para pedir perdón, para arrepentirnos, para no querer ya seguir ofendiendo a Dios. Es tu oportunidad y la mía, considerando su gran sacrificio y su gran amor reflejado ahí. Por amor murió Él, por amor aceptó ser castigado injustamente. Él no pecó, pecamos nosotros y por nosotros murió en la cruz.
Así cargando su cruz, salió. Salió Él al lugar del sacrificio final. Tú y yo hoy tenemos oportunidad. Hazlo, por favor. Reflexiona. Detente en tu carrera de la vida. Piensa en el amor de Dios. Piensa en la fidelidad de Dios. Piensa en la eternidad sin Cristo. ¿Qué será sin Cristo por la eternidad? El Espíritu Santo está aquí, está presente, allá donde tú estás. El Espíritu Santo es el que está haciendo un movimiento especial dentro de ti para que puedas tomar decisiones importantes. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa es la intención de Dios. Ese es el propósito de Dios, que no nos perdamos, sino que estemos con Él. Búsquennos en Ventana Virtual Cristiana Radio de Yucatán, junto con otras radiodifusoras y televisoras que estamos llevando el mensaje del amor de Dios. También pueden buscarnos en las redes como Disfrutando la Palabra con Rosadela Hernández. Y les sugerimos que se suscriban, les sugerimos que compartan, les sugerimos que divulguen, les sugerimos que disfruten la palabra como nosotros. Dios les bendiga.